Bienvenidos a Rapsodas. Este va a ser un programa distinto al que venimos acostumbrando los jueves de 17 a 19 horas por Radio Mural en la 91.1, porque nos encontramos en diferido. Este es un programa grabado en el cual nosotros le hicimos una entrevista a Ernesto Castro. Los temas por los que surcamos fueron distintos entre la academia, entre la literatura, entre la poesía, entre la filosofía como disciplina, qué significa ser pensador, quiénes consideramos pensadores, entre otras cosas. Sí, también hablaba un poco de la vida personal de Ernesto, sus comienzos en la búsqueda filosófica, también sus opiniones sobre la vida académica del alumno, sobre la vida académica en general, sobre el mundo académico y sobre las distintas escuelas y cómo se relacionan con su contexto, con cada una con su contexto nacional. Profundizamos un poco sobre eso, entre otras tantas cosas de las que hablamos en esta entrevista. Ernesto Castro es un filósofo, un profesor, un escritor y también youtuber, que es un aspecto medio nuevo dentro de lo que son las redes sociales y la tecnología del siglo XXI. Así que esperamos que lo disfruten y nos vemos la próxima. Gracias por sintonizar. Eh, Eso. Perfecto. Bueno, bienvenidos a Rapsodas. Somos Manuel, Etienne y Abril y acá estamos con Ernesto Castro. Un saludo. Ernesto, gracias por sumarte nuevamente al podcast. Así que va a decir los prolegómenos, mi amigo A Etienne. ver, los prolegómenos. Prolegómenos, es verdad. Ernesto Castro es un escritor, pensador y sonámbulo millennial, profesor de estética en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente elabora su propio sistema filosófico, el naturalismo genérico, y ultima su trilogía platónica, tres dianovelas inspiradas por Platón y ubicadas en el siglo pasado, en Auschwitz, 1942, París, 1968 y Barcelona, 1992. 50 años de historia europea relatados a través de sus sabias más egregias, Jantipa o del morir, Perticone o de la libertad, Lastenia o del saber. Ernesto formó parte del 15M en España y parte giras frecuentes de conferencias a lo largo de post-Latinoamérica y ha publicado media docena de libros de no ficción y tras 15 años enhebrando versos, un único y enjuto poemario, Peinar del Viento, editorial de Traversal 2023, el año pasado. Su tesis doctoral, la primera en castellano sobre el giro realista actual, ha sido traducida al inglés por la editorial alemana Morg Siebeck. Vive en Arganzuela, tiene novia y busca agente literario, no necesariamente en ese orden. Posee un canal de YouTube con más de 150.000 suscriptores, donde divulga los videos de sus clases y charlas. Desea recorrer el Camino de Santiago o viajar a Guinea Ecuatorial. Cualquiera de las dos le valdría. Es una buena intro. Ernesto, mira, yo para empezar te quería preguntar si conoces un poco, siempre tuvimos una entrevista la otra vez e inicié con la misma pregunta. ¿Conoces un poco la situación actual que vive nuestro país a nivel político, más o menos? ¿Qué estamos pasando? Estamos atravesando un momento no muy, en materia de cultura, no muy próspero, tal vez. Em, Dan ganas casi de responder lo que respondió el escritor Rodrigo Fresán la primera y última vez que le preguntaron por Milei, que dijo que le gustaba mucho, que había escuchado todas las canciones de Miley Cyrus y que era un gran seguidor de ella. El debate sobre Milei y lo que significa su política en el ámbito hispanoamericano es tan asfixiante que dan ganas de hablar de otra cosa y pensar que la actualidad argentina pues tiene también que ver con toda una tradición que sigue viva y que sigue actual por más que no cope las portadas de los periódicos. Entonces, en ese sentido, sí, para mí los clásicos de la literatura argentina siguen siendo tan actuales o más que muchos de los temas que aparecen en la palestra política contemporánea. Resulta, a nosotros nos pasa que, no sé cómo pensarlo, porque aparte nosotros asistimos a un momento de caída dentro de la facultad también, porque vemos recorte de presupuesto, muchas cosas que se nos vienen a futuro, y es difícil, es muy angustiante en realidad vivirlo. Entonces, no sé cómo pensarlo tampoco, ¿no? Pero digo, la filosofía por momentos se nos presenta como una salida
o como algo placentero, hedónico, y por momentos, que es lo que hablaba yo con ellos, se nos abre como otra angustia más sumada a la vida, que bueno, es difícil, la verdad. Eh, Yo, Ernesto, te quería preguntar, porque en este currículum que armamos está esto de tu propio sistema filosófico, eh, que vos denominás naturalismo genérico. Eh, ¿A qué te referís con naturalismo genérico y cuál es la estructura de tu sistema filosófico? Puede sonar muy pretencioso esto de montar un propio sistema filosófico como si uno fuera a fundar un país constituido por una única persona. Mi pretensión no es tan grande en realidad, simplemente es dar cuenta de una serie de tics, de lugares comunes a los que he llegado después de reflexionar sobre diversos temas. Mi canal de YouTube ya dentro de poco va a cumplir 10 años. Tengo más de 500 vídeos subidos, conferencias únicas, donde no he intentado repetir los temas, pero poco a poco pues uno ya tiene un cuerpo de doctrinas o de lugares comunes o de clichés y los he intentado englobar dentro de esta categoría del naturalismo genérico, que quizás es un poco equívoca, porque en el presente por naturalismo se entiende aquella posición filosófica que pretende reducir los problemas tradicionales de la ontología y la epistemología a las ciencias, especialmente a las llamadas ciencias naturales. Yo veo un círculo vicioso en querer definir la naturaleza por las ciencias naturales y las ciencias naturales por la naturaleza. Me parece que hay que primero plantearse cuál es el concepto de lo natural, como un concepto que además nos compromete con una visión no dualista del mundo, donde no existe el cuerpo y el alma, la naturaleza y la cultura, lo social y lo espontáneo real, o lo real. Entonces, el naturalismo genérico simplemente quiere dar cuenta de una serie de fenómenos que Grecia en adelante y también otras tradiciones filosóficas como sobre todo la oriental se han considerado parte constitutiva de la realidad. Este principio dinámico que yo llamo lo natural es simplemente aquello que genera, que da pie a nuevas posibilidades. Claro que esto que se genera, brota, que es imprevisible, que no es atrapable por las categorías y los conceptos, rápidamente puede quedar encuadrado bajo esas categorías o conceptos y a eso es a lo que yo llamo género. Cuando yo hablo de géneros me refiero a categorías en el sentido más amplio del término, volviendo otra vez a las definiciones aristotélicas o griegas de los géneros y las especies, como los taxones en los que se divide la realidad. Esa realidad que brota espontáneamente y que continuamente está en cambio, se reifica y a veces muere a través de estos géneros y básicamente lo que propone también mi sistema filosófico, entendiendo que la filosofía no se puede hacer simplemente con palabritas y con especulaciones en el aire, sino que debe tener en cuenta los conocimientos de primer orden en el arte, en la ciencia y en la técnica, es ya a partir de este esquema muy simple, donde están lo natural y lo genérico, intentar aproximarse a los diversos campos de especialidad, teniendo en cuenta los conocimientos positivos de los científicos, los artistas y los técnicos de cada gremio. En ese sentido es un trabajo no solamente de una vida, sino uno podría tirarse eternamente trabajando en este esquema. Afortunadamente, mi sistema, como cualquier sistema, será más interesante por las paradojas, las contradicciones y los fracasos que por los éxitos y los lugares comunes y los clichés. Pero por ahora, por lo que he podido trabajar en el campo de la política, un concepto esencial es el de la generación, como por más que queramos construir estados perfectos, los intereses de los que vendrán en un futuro serán distintos a los que mm, constituyen el bien y el mal en el presente. Mm. En el campo de la ética, la generosidad mm, es un factor fundamental de ampliación de los sujetos de derecho o los agentes y pacientes morales en un sentido más amplio, tanto a quién se distribuye como qué se distribuye, y por seguir así con esta misma etimología o esta misma el lexema de lo generado, la generación, la generosidad, pues en el campo de las artes lo fundamental sería la idea de lo genial, que ha sido muy desacreditada y muy criticada por su vinculación heteropatriarcal con los grandes varones blancos de la historia artística europea, pero que puede perfectamente reformularse en un sentido casi arábigo, en el sentido de que todo artista
está poseído por una serie de fuerzas que no controla y que de una manera no reproducible ni mecánica generan la obra. Es más, que la obra precisamente es genial porque no ha sido prevista ni siquiera por el propio artista, que no ha contemplado las virtualidades o posibilidades de lo que estaba escribiendo. Los artistas, como he sabido, pues muchas veces tienen intereses concretos que luego políticos y ideológicos, por poner ejemplos argentinos, pues los clásicos de la literatura del siglo XIX, el Martín Fierro, el Esteban Hernández, el Matadero, o Esteban Echeverría. Echeverría, perdón, Echeverría, el Martín Fierro o el Facundo, pues son textos, como he sabido, de intervención política muy concreta que luego pueden tener una resonancia posterior. Entonces, bueno, sin más, ese es el esquema más o menos con el que se está construyendo ahora el naturalismo genérico, que es principalmente oscilar en torno a esos dos conceptos, lo genérico y lo natural. Excelente, muy claro aparte para... Me quedó muy claro la tendencia porque, bueno, a veces tiende a mí me da la impresión de que no iba a llegar a entender el naturalismo genérico, pero bueno, me pareció muy clara tu explicación, Ernesto. Abril, ¿alguna duda, alguna pregunta quieras hacer? No sé. Yo tengo acá un par, chiquitas, pero bueno. Sí, sí, lo mío es más Bueno, para el último. yo te quería preguntar, Ernesto, un tema que nosotros nos presenta como estudiantes, que es, porque nosotros entramos a la academia, a una clase y tenemos una intervención con un profesor, clase sobre, en este caso, Kant. Y de repente salimos y nos encontramos con la divulgación filosófica en el mundo. Y entramos a la clase nuevamente y nos dicen que, bueno, que la divulgación es una especie una serie, un grupo de sofistas que lo que quieren es retórica y no quieren llegar, dicho de una forma literaria, ¿no? No quieren llegar a la verdad. Entonces nos encontramos con, sí, pero a la vez no hablan de cosas tan distintas de lo que hablamos acá adentro tampoco. Tal vez menos técnico, menos académico, pero yo te quería preguntar a vos, ¿cómo pensás de esta relación que hay hoy muy en boga de la divulgación filosófica por fuera de la academia? Ujú. Sí, lo que hay que cuestionar para empezar es este dilema maniqueo de que uno está investigando o está divulgando. Parece que por el modelo de las ciencias positivas, en filosofía también existiría algo llamado investigación, no sé muy bien de qué, porque todo está investigado, salvo descubrir cómo murió Hegel. Hay un experto en Hegel español que tiene una conferencia de 2 horas donde se pregunta si Hegel quizá murió de diarrea o le mató un discípulo a disgustos. Literalmente se dice esto. Del discípulo de Hegel que se dedicaba a la filosofía del derecho, Gantz, pues puede que le diera un disgusto a Hegel y muriera de eso. Bueno, eso es investigar, ¿no? Investigar es llegar a la minucia más absurda, biográfica de los escritores y de los filósofos más importantes. Eso se considera investigar. Y sin embargo, tratar de los temas directamente, en vez de estar con tanta doxografía, en vez de citar a alguien que cita, a otro que cita, al que cita, pues y en vez de tantas comillas, hablar directamente del bien, la verdad, la belleza, sin tanta prosopopeya bibliográfica, parece que es divulgación. Es que esta taxonomía no tiene sentido, esta distinción no tiene sentido en filosofía, porque la filosofía ya desde la época moderna se realiza directamente ya en lengua vulgar, desde Descartes o desde Feijóo en el caso español. Los escritores de filosofía en las principales lenguas del mundo escriben en una lengua que no es exotérica, que no es de un acceso restringido. Hablan el castellano de todo el día, de todos los días. Otra cosa es que cada filósofo tenga una terminología un poquito especial que requiere de un aprendizaje, pero no es exactamente el mismo aprendizaje necesario que se requiere para entrar en las ciencias positivas. Porque si tú no sabes sumar y restar, es difícil que sepas multiplicar y no digamos ya aprender álgebra o topología o cosas más complicadas. Pero tú perfectamente puedes saber mucho de filosofía antigua sin saber nada de contemporánea o viceversa. En filosofía no existe ese conocimiento acumulado y tampoco esa necesidad de conocer una serie de lenguajes formales que luego requieran su divulgación. Yo entiendo que en ciencia sí que hay esa distinción porque efectivamente se requieren muchos años para simplemente tener el lenguaje básico para poder hablar en propiedad en cuestiones de física de partículas o de astrofísica o incluso biología y química. Pero en filosofía, ¿no? En filosofía tratamos sobre temas mundanos con un poco más de rigor, con un poco más de precisión, pero algunos de los clásicos más importantes de nuestra tradición no son precisamente académicos en el sentido estricto del término actualmente. Es más, el fundador de la academia, Platón, era un divulgador. Lo único que nos queda del académico por excelencia, que es Platón, es textos de divulgación.
Si Platón mandase sus diálogos a cualquier revista indexada contemporánea, bueno, sería un chiste, sería una risa, pero esto es así. Entonces, claro, lo más paradójico de la filosofía en el presente es que se ha acomodado hasta tal punto al concepto de especialidad académica que ha refutado toda la tradición humanista y universalista del pasado. Con lo cual, lo que hacemos a día de hoy se parece tanto a la filosofía como un huevo a una castaña. Bueno, era un poco esa la idea por la que íbamos nosotros, que nos parece medio absurdo tal vez, por momentos la dicotomía. Misma la dicotomía. Sobre todo porque la investigación filosófica muchas veces, como está planteada hoy, incluso se da el lujo de llegar a conclusiones o sacar, qué sé yo. Bueno, eso, de llegar a conclusiones o hablar de cierres, en un sentido que le es, en consecuencia con lo que venías diciendo vos, que le es impropio. A partir de eso, te quería preguntar, porque sé que en el mundo académico europeo no es el mundo académico europeo no es una cuestión uniforme y homogénea, sino que hoy en día, cada escuela, sobre todo la hispana, se distingue particularmente en una cuestión actitudinal de las otras. Y qué sé yo te he visto hablar de la escuela francófona, o sea, de la filosofía francófona, y de cómo ésta se escinde del, del resto del mundo para crear su filosofía, muchas veces desde una posición con algún grado de altanería. ¿Qué opinión te merece a vos la... Ya. Creo que de hecho fue Borges quien dijo que él no leía en húngaro, pero estaba seguro que en húngaro había bibliografía de todo. Es decir, que por limitado la lengua o el país seguro que tiene sus genios locales y se administra y se gestiona pues con los muchos o pocos recursos que tenga. Entonces la tendencia natural de todos los mercados editoriales a ser onanistas y a preocuparse por lo local sumado a la reivindicación patriótica y a la nacionalización de la filosofía a partir de la emergencia de los estados-nación en el siglo XIX, es muy fuerte. Hasta que Víctor Cousin no establece el curso de filosofía en secundaria en Francia a mediados del siglo XIX, Descartes no era contemplado principalmente como un filósofo francés. Igual que parece un poco patético que Tomás de Aquino, que nació en Italia y dio todas sus clases en Francia, hoy día sea explicado en Italia como pensador nacional. Pero así es. A Tomás de Aquino o a Copérnico escribía en latín, como ahora el territorio en el que él nació es Polonia, pues le reivindica como filósofo polaco. Pero qué tenga él, qué escribió él sobre Polonia o qué tenía él en relación a la identidad nacional polaca, pues es algo bastante discutible. Entonces, este tema de la nacionalización de la filosofía y al final que tenga que ser administrado por los estados, ¿cómo se enseña la filosofía? Porque además este es el debate, ¿no? Si la filosofía debería estar en las aulas, debería ser una asignatura interdisciplinar, si todas las asignaturas deberían tener un componente filosófico o debe existir una asignatura independiente de filosofía. Bueno, pues esto es un debate que se plantea en muchos tramos, a veces sin usar el término filosofía, porque cuando a veces hay un cuestionamiento, por ejemplo, de la ideología políticamente correcta o de lo woke o del feminismo, en el fondo lo que se está criticando es la posibilidad de un pensamiento crítico reflexivo, en este caso con una orientación ideológica, dentro de las humanidades o de las ciencias, ¿no? Entonces, claro, cuando se dice, bueno, podemos seguir explicando la historia de las ciencias como si no hubiera existido nunca las mujeres, como si nunca, o debemos hacer un ejercicio implícito de construcción de un presente más equitativo, revisando también cuál es el canon de los autores que se dan y por qué se llama ciertos teoremas de no sé quién o de no sé cuántos, cuando había mujeres previas que también, en fin, estos temas son dignos de revisión y forman parte de este debate todavía actual sobre el papel de la filosofía. Entonces, cuando se habla de que no hay una homogenización, una homogeneidad en la universidad europea, es totalmente cierto, pero la tendencia histórica conduce a esa unificación, por lo menos administrativa burocrática. En España se considera que el comienzo de la decadencia universitaria proviene del llamado Proyecto Bolonia, que fue un proyecto para intentar unificar con la Unión Europea pues los sistemas de enseñanza, simplificándolos, haciendo que los cursos, en vez de haber 4 años de asignatura, fueran 3, e incluso que pues los másteres duraran un poco más. En fin,
es un proceso de mercantilización y de participación de las empresas en la universidad que muchos consideran, en un discurso ingenuo de izquierdas, el peor de los males. Lo que hay que decir ante de todo es que la universidad siempre ha estado conchavada con poderes privados. Para empezar, si consideramos la Iglesia un poder privado, es la Iglesia la que funda las primeras universidades, los primeros estudios generales para formar a sus propios clérigos. Entonces, esta asociación tradicional de la universidad con los poderes públicos o con la idea de ciudadanía es realmente un invento de la Ilustración tardía, sobre todo de Alexander von Humboldt y otros autores. En la actualidad, lo que es evidente es que casi todas las universidades tienden a un modelo funcionarial, burocrático, pero también de emprendedor del conocimiento, donde los profesores deben buscarse las habichuelas, consiguiendo becas internacionales y locales, yendo de la ceca a la meca en busca de papelitos y de acreditaciones, yendo a congresos a repetir una y otra vez las mismas palabras ante diversos auditorios, donde nadie escucha nada porque hablan en un inglés rocambolesco. Y bueno, este es el panorama en el que nos encontramos ahora mismo, pero es el panorama que existe en España, que yo me he encontrado cuando he viajado a Perú, a Chile, a Colombia, a México. En todas las universidades este perfil de funcionario del saber que le da un poco igual todo y está siempre solamente especializado en su parcelita del conocimiento, se va imponiendo poco a poco. ¿Qué pasa? Que incluso en este sistema, igual que en el previo, al final los profesores que destacan, los profesores que la gente recuerda, los que se menciona, de los que los que asisten los alumnos en masa a clase, pues son los que rompen por completo con este esquemita y tienen una vocación, tienen una curiosidad que les lleva a dar cursos propios, a escribir libros con un componente de originalidad, etcétera. Con lo cual, yo creo que en todas las casas cuecen habas, en todos los sistemas educativos y de universitarios están igual. Y en el campo nuestro en concreto, en el campo de las humanidades y de las ciencias, siempre podemos, de la filosofía en concreto, podemos pensar que el césped de la casa al lado es más verde, pero ya digo que el principal problema no es un problema de dinero y de financiación, y que mi experiencia continuamente de ir a Latinoamérica es que la gente en el continente está mucho más interesada, entusiasmada, y que precisamente por un cierto complejo de inferioridad falso, por sentirse siempre con esta deuda o con este resentimiento hacia el pensamiento del norte global, hay una vocación desafiante, crítica y de estudio y de investigación más potente. Quiere decir que uno que vive en Francia nunca se plantea pues que ha sido marginado del canon o siempre ya se cree en el secreto. Y hay pijos, hay fresas, hay snobs que piensan que por ir a Hogwarts, por ir a Oxford o a Cambridge, pues ya las paredes rezuman magia y que basta confrontarse con ellas para ser el nuevo Locke o el nuevo Hume. Y lo que no saben es que hay que trabajar, igual que en Buenos Aires Quiero decir que a Kant hay que leerlo uno individualmente en Buenos Aires, en Mogadiscio o en Madrid. Con respecto a eso que venís diciendo de la burocracia que ha devenido un poco el rol de los académicos, ¿cuál es el lugar que le cabe hoy al filósofo? Si podemos hablar de que le cabe un rol dentro de la sociedad, que para mí sí, y para vos también supongo, pero ¿qué lugar le corresponde al filósofo en la sociedad contemporánea? Como hay muchos tipos de filosofía, e incluso uno puede llegar a dudar si existe la filosofía, la aspiración continua es efectivamente abandonar el amor al saber y ya tener el saber pleno, y que ya no haya escuelas, ni polémicas, ni debates, sino que haya un gran sistema que dé cuenta de todo. Esta es la aspiración continua en la que fracasa la filosofía, y así pues se generan múltiples corrientes, y no lo mismo, por supuesto, pues autores más literarios que autores presuntamente cientificistas. No lo mismo Mario Bunge, que si queremos ver a Borges como filósofo, pues Borges, ¿no? De Borges a Bunge empiezan los dos por B, pero hay una distancia cósmica. Pues esto es igual. El filósofo en la situación actual pues puede desempeñar varias funciones. Para empezar, una función, sí, cientificista, que esté vinculado con la epistemología, la teoría de la ciencia, que más o menos esté integrada en el desarrollo académico, que tenga cierto diálogo interdisciplinar con otros campos, y ahí, pues sí,
uno podría ser filósofo y sin embargo dedicarse a temas de lógica muy específicos y luego pues tener alguna consideración más allá de su propio campo. Ese puede ser una función del filósofo. El filósofo, digamos, técnico, analítico, que se dedica a cuestiones de vanguardia investigadora. Puede haber todavía la vieja tradición de los eruditos, del que sabe mucho de lenguas clásicas, pues sánscrito, chino, árabe, latín, griego, y que simplemente se dedica a traducir y comentar esos clásicos. Esa sigue siendo una labor fundamental, porque hay muchos textos que requieren de su continua reinterpretación y que si no se traducen de nuevo cada 20, 30 años, el castellano al que se tradujeron ha desaparecido y ha muerto. Luego, también está la función esta más híbrida, que es la que más visibilidad tiene, digamos, del filósofo que hace un poco de todo. Yo bromeaba en el prólogo a uno de mis libros, Otro para el agua, citando a Ortega Gasset. Ortega Gasset en el prólogo para alemanes de su, creo que es El problema de nuestro tiempo, el libro o de La rebelión de las masas, ya no recuerdo bien, el texto que escribe empieza diciendo que si los alemanes supieran lo que es ser filósofo en España, que consiste en ser torero, consejero de princesas, político, periodista, ¿no? Que hay que hacer un poco de todo. Esta lo llama polipragmasine, es decir, este pluriempleo del filósofo que tiene que ganarse la vida porque no le vale solo con lo que cobra en la universidad, haciendo artículos, dando conferencias, participando del ambiente político y social. Pues esto es en el fondo a lo que nos hemos visto abocados muchos. Ya está, es una evidencia que la mayoría de los filósofos que tienen cierta visibilidad pública la tienen un poco como una figura un poco extraña a medio camino, eso, entre el ideólogo, el crítico de la cultura, el artista, performer, escritor. Yo cada día me siento más próximo a la literatura en un sentido total. Es decir, que yo ya, de hecho, en la biografía esa que ha tenido Etienne a bien leer, me defino como pensador y escritor, sobre todo escritor, porque y a mí ya me interesa más la filosofía como algo integrado en la literatura en un sentido muy, muy amplio. Bueno, lo que tengo ahí de frente mía es la biblioteca Borges íntegra, o sea, Ah, es que mirá. yo soy un fanático de esto, ¿eh? O sea, he citado ya 3 veces Borges y no por adulación demagógica, sino porque yo soy un estricto creyente en esta iglesia. Entonces sí, ese tipo de figuras, ya digo, y en el peso que tienen en la tradición nacional, el peso que tiene en la tradición nacional argentina Borges, o en la española Cervantes, o en la checa Kafka, o en la rusa Dostoyevsky, es tan grande, tan abrumador comparado con los filósofos técnicos y formales, que es muy complicado. Es muy complicado que ahora queramos subirnos a la parra del pensamiento totalmente sistemático y de los tratados mal escritos, como suele suceder en lengua sobre todo alemana. Totalmente. Sobre todo Bueno, porque te quiero hacer una aclaración, Ernesto, muy chiquita, en tanto Zoom. Probablemente dentro de 5 o 10 minutos se corte, pero te mandamos por mail rápido otro Vale, link. Así volvemos y grabamos 40 minutos más, ¿dale? vale. Perfecto. yo Pues quería si decir, queréis, para no cortar la respuesta, me lo mandáis ahora y empezamos de nuevo. Bueno, Dale, dale, ahí te lo mando, ahí te lo envío yo. ¿Sí? dale, Dale, fantástico. buenísimo. pará, cortamos ahora, dale. Ahí Nos Venga, volvemos. vemos. hasta ahora. Chao. Ahora sí. Bien, Perfecto. estábamos hablando con Ernesto Castro, él nos había hecho un trazado eh, de cómo la filosofía muchas veces al ser parte, a ser producto del pensamiento vulgar y del lenguaje vulgar, se inmiscuye muchas veces con otras áreas del pensamiento y, y se enriquece así mucho más la figura. Yo te quería preguntar por esta figura del pensador en la sociedad. ¿Qué opinión te merece la figura del pensador hoy? Y a partir de esta figura del pensador, es como la tercera vez que lo digo, a partir de esta figura, ¿a quién traerías vos al campo de la filosofía que muchas veces queda afuera por cuestiones de rigor académico burocrático? Claro, es complicado porque detesto bastante los anticánones. Al final se trata continuamente de desvestir a un santo para vestir a otro. Por supuesto que el canon no puede ser un listín telefónico porque el tiempo es limitado. Si fuéramos eternos, pues no habría cánones. Pero el tiempo corre, uno no puede leerlo todo. Y es bueno que existan referentes presuntamente indiscutibles para que uno se anime a discutirlos,
para que uno busque también lecturas alternativas o distintas. Entonces, a mí en general el canon de la filosofía no me parece mal, el canon de la filosofía occidental. En mis clases he intentado, por pura variación, por curiosidad, permutar el orden, buscar un enfoque a veces sociológico más amplio, a veces simplemente ir a un libro, es decir, evitar la lista de los reyes visigodos, como suelo decir, que al final la asignatura o la carrera de filosofía sea simplemente una enumeración de principalmente hombres blancos europeos y sus respectivas ideas o locuras. Entonces, por supuesto, un enfoque que critique la propia idea de filosofía y que busque también a esos filósofos precolombinos que tanta reivindicación tienen, sobre todo en el contexto peruano-mexicano, pues me parece fundamental. Y que se piense si tiene sentido o no la proyección de la categoría filosofía al mundo indio y al mundo chino. Para mí es obvio que sí. Esas son las dos tradiciones, sobre todo, que a mi juicio, por el peso, por el volumen de autores. Bueno, recientemente acabo de publicar un curso íntegro titulado Pensar contra alguien, donde las clases de China y de India hago unos organigramas, unas tablas allí con, no sé, más de 70 nombres. Y eso es, desde luego, un tema que a mí me fascina y que me interesa y es en lo que yo más estoy interesado ahora mismo, que es pues, leer estos autores y ver cuáles son las traducciones a lenguas que yo maneje que sean fiables. Es complicado, pero bueno, más o menos uno va haciéndose camino. Y esa es desde luego la primera y más necesaria apertura, que es la apertura a tradiciones tan rigurosas o más que la europea, que son estas dos, fundamentalmente. Y junto con esas dos, me parece también muy interesante esto que los yanquis llaman filosofía americana, que es complicado traducir al castellano porque ellos le ponen la A para referirse, perdón, americana, africana philosophy, para lo cual ellos se refieren tanto a la filosofía de África como de la diáspora africana. Entonces ahí pues hablan de muchos filósofos afro-brasileños, afrocaribeños y por supuesto afro-norteamericanos. Y hay un corpus y hay una sistematización que eso sí que ya forma parte de la academia internacional por el gran peso que tiene el inglés. Entonces, por ahí iría básicamente lo que a mi juicio debería incorporarse o incluirse en el panorama, en lo que se entiende a día de hoy por pensador o filósofo. Bien, perdón, alguno de ustedes? Porque a mí se me surge la pregunta, si mis compañeros me permiten, a partir de lo que señalaste de último, esto de la africana filosofía, eh, si este movimiento en España que viene surgiendo, viene empujando lentamente, que es el hispanismo, tiene una potencia parecida o que va en ese sentido de construir una identidad filosófica, política, nacional, de un corpus íntegro, incluyendo a España con los países hispanoamericanos. Me gustaría pensar que sí, pero sé que no. Sé que Ok. la hispanidad y el hispanismo, en última instancia, sigue presa de una serie de nostalgias imperiales y del mismo modo que en España pues hay muchos ideólogos contra la leyenda negra y a favor de tejer lazos intelectuales y culturales con Hispanoamérica, pues yo me pregunto si en Grecia pues también no existen, seguro que sí, intelectuales más o menos radicalizados que hablan de la reconquista de Bizancio, de la leyenda negra contra los griegos y de la manía que les tenemos desde que dejamos de leerlos. Porque claro, habrá alguien que piense qué ha pasado en Grecia para que en el siglo V, con una décima parte de la población actual, aparecían filósofos hasta debajo de las piedras y en el pueblo más remoto, con 50 habitantes, había 3 y 4 filósofos y ahora, que es un país consolidado, bueno, de los más pobres de la Unión Europea, pero eso quiere decir que es uno de los más ricos probablemente del mundo, que no haya filósofos griegos, conocemos 3 o 4 porque escriben en inglés. Entonces, claro, este mismo discurso, igual que parece patético y ridículo, ¿no? Que de repente haya una especie como de reivindicación de la filosofía poshelénica, pues también estos intentos que hacemos algunos de intentar construir, ya no identidades, sino más bien marcos de referencia donde nuestras historias de la filosofía tengan sentido. De esto se trata. No se trata de que reivindiquemos, yo soy de Arganzuela, yo nací aquí, en Arganzuela es un barrio en el sur de Madrid, pues no se trata ahora que yo construya un canon alternativo de Arganzuela para una posible independencia
de este barrio que tiene, no sé si casi 500.000 de habitantes, o sea que podría ser un país de estos, de un principado, un paraíso fiscal de estos que existen diminutos, pues que yo empiece aquí a inventarme, ¿no? El canon literario y artístico de Arganzuela, sino que se vea la importancia de los filósofos hispanos, o da igual griegos, por su vinculación con una historia global, genuinamente global. Hay, por ejemplo, pues hace poco, leyendo precisamente sobre literatura y filosofía, esto de Etiopía, pues llegué a la hipótesis, refrendada por algunos especialistas, de que en Etiopía en el siglo XVI y XVII empezaron a surgir autores con un discurso muy parecido al de Descartes, porque los portugueses habían dado la vuelta al Cabo de Hornos y ya estaban suministrando armas y apoyo teológico a el rey de Etiopía, que era un rey cristiano rodeado por el Islam. Entonces, claro, es precisamente esa presión de los jesuitas y del pensamiento católico ibérico, tanto portugués como español, lo que lleva a Descartes a construir su sistema de pensamiento en buena medida contra el escepticismo de Francisco Sánchez y tomando tesis de Gómez Pereira, pero esto también se plantea en el caso de Etiopía. Entonces tú puedes ya construir una historia genuinamente global y no solamente eurocéntrica del pensamiento, donde tenga importancia lo español, pero no porque sea nuestro, sino porque también es de otros. Esto es lo más interesante, que nuestros verdaderos clásicos no son nuestros, y tampoco podemos sentir orgullo por algo que no hemos hecho. Hemos caído, azarosamente, hemos nacido dentro de unos países con unas tradiciones y unas lenguas, y lo que podemos hacer es, en todo caso, es apropiarnos y hacer uso y usufructuar esa tradición, pero más allá de eso no creo que se pueda hacer mucho más. Y todos los demás discursos geopolíticos y de fantasías ni imperiales no me interesan una mierda, no me interesan en absoluto. Simplemente tengo un cierto patriotismo lingüístico propio de todo escritor y todo orador, que se siente con un vínculo entrañable con su propia lengua y que le gusta cómo funcionan las palabras y que está acostumbrado a ciertos ecos y tonos, pero más allá de esto yo creo que no tiene mucho sentido. Y por eso yo propongo el concepto de poslatinidad, porque para mí lo fundamental es cómo hay una serie de lenguas que provienen del latín que son más o menos mutuamente comprensibles y que no se limitan solamente a la famosa iberofonía que proponen algunos entre el portugués y el castellano, sino que también, en el caso español, pues tenemos un problema político de tres pares de narices con el independentismo gallego, con el independentismo vasco, con el independentismo catalán y dentro de poco ya lo verán ustedes también con el independentismo canario y el independentismo Ah, andaluz. Al final, ¿sabes qué pasa? Que si habla mal de España es español. Entonces, esto es una cosa muy interesante que yo me he dado cuenta, que es que todos nuestros clásicos son clásicos que aborrecen de nuestra tradición y que principalmente, o sea, la filosofía hispana es principalmente antihispanista y está muy bien. Está muy bien que sea una tradición crítica que tiene entre sus grandes figuras a un personaje como Bartolomé Las Casas. Tampoco podemos darnos golpes en el pecho por esta especie de continua flagelación de nosotros mismos, pero me parece muy bien, me parece interesante y me parece sugerente empezar a construir a partir de ahí, empezar a construir a partir de la negatividad y la crítica, en vez de el autologio y la vanagloria. eh, iba a decir algo, pero ahora quiero. Borges decía que en vez de nosotros aprender la lengua nos aprende a nosotros, de alguna forma, que nunca la llegamos a aprender del todo. Eso Y es. tiene un poco de verdad esto que hablas del español y de los ecos de la palabra. ¿Querías decir algo? Sí, yo voy a volver un poco a lo que hablábamos en el bloque anterior con respecto a la divulgación, porque realmente parece como que has abarcado absolutamente eh, todas las aristas posibles que un pensador puede abarcar. Profesor, doctor, divulgador, escritor, pero lo de la divulgación es lo más interesante porque es justamente lo que la academia generalmente tiende a como discernir como parte de otra disciplina completamente. ¿De dónde, esta es mi pregunta, de dónde surge la necesidad o el gusto de crear un canal de YouTube para llevar más allá los conocimientos por fuera del aula? ¿Es más una Ujú. pretensión de profesor o de otro lado? Son estas cosas en las que uno se inmiscuye por azares de la vida y ya terminas 10 años después y lo sigues haciendo por pura inercia. Ya estás acostumbrado a publicar un vídeo a la semana y ir Mm. alternando cada 15 días, pues uno de clase y uno de una conferencia suelta. Y ya simplemente está esta inercia que se inició por un motivo documental, que tenía que ver también con mis incapacidades como escritor. Mi primer libro lo publicó en 2011
con 21 años, bueno, con 20, no había cumplido todavía 21, y, y desde entonces hay un silencio muy largo que dura toda la década de los 2010 hasta que publico en el 2019 mi libro sobre la música urbana y a partir de entonces, pues en los últimos 5 años he publicado 2 libros por año. Es curioso que haya publicado más en estos últimos 5 años que en la década previa, porque en estos 5 años he tenido más trabajo, he tenido que dar más conferencias, más clases que en ningún otro momento. Pero bueno, esta es una de estas circunstancias de que si hubiera tenido más tiempo, hubiera escrito menos. Esto es un famoso fragmento de Pascal. Pascal se excusaba ante un corresponsal diciéndole que si hubiera tenido más tiempo, hubiera escrito la carta más brevemente. Entonces yo puede ser que por las prisas que tengo, pues escribo más. Si tuviera todo el tiempo del mundo, pues a lo mejor tan solo escribiría un número muy reducido de folios a la manera de Gettier o a la manera de Rulfo, autores cuyo prestigio se incrementa por cada libro que no publican o cada artículo que no escriben. Total, que mmm, yo por razones simplemente de impotencia como escritor, pensé que la única manera que tenía para documentar lo que iba investigando era grabar mis exposiciones orales. Claro que lo que yo he ido cobrando conciencia es que cada día hablo un poco menos mal porque cada día me dedico más a la escritura y la oralidad cada vez me importa menos. Cada vez las conferencias me las preparo menos, cada vez me documento menos, me pongo a veces a revisar los 30, 40, 50 folios de notas que yo llegaba a acumular para dar una clase de 1 hora y el número de nombres propios que yo era capaz de escupir por minuto y pienso, ¿quién es esa metralleta de nombres propios en la que yo no me reconozco? Poco a poco ya voy soltando citas y ni diciendo de dónde son, para que la gente desentrecomillando las frases, que es lo que han hecho todos los grandes clásicos, robar. O sea, la esencia es el plagio y el robo, como todo el mundo sabe. La famosa cita que algunos atribuyen a Borges, pero que Borges se la robó a otro. El primero que comparó los labios de una mujer con una rosa fue un genio. El segundo fue un plagiario. El tercero fue un periodista. El cuarto fue un académico y el quinto fue un idiota. Pues bueno, pues esto es igual. Uno va repitiendo y se trata de saber en qué momento repetir la frase para no ser ni totalmente un pionero ni totalmente un idiota. Y, y por ahí va la cosa, ya digo, yo no tengo ninguna vocación divulgadora, me importa tres bledos si mis vídeos los ve mucha gente o poca gente, soy muy cutre a la hora de montar y editar los vídeos, simplemente empalmo el vídeo con el audio, ha habido mucha gente que se ha ofrecido, algunos gratis, otros cobrando, mejorar la producción, pero para mí lo fundamental es que no me robe tiempo, que no sea, que no me convierta en un especialista, que yo no esté trabajando para YouTube, que eso es también una condición muy esclava esta de cómo los intelectuales se han convertido en influencers, cómo los influencers se han convertido en la metacategoría y lo importante no es si uno ejerce el intelecto o no, sino a quién influye y el número de personas a la que influye. A mí, sinceramente, ya digo, la repercusión que tengan mis vídeos me preocupa muy poco y no entro en ciertos temas porque están de actualidad, sino porque realmente me llaman la atención y me dan cierto juego de investigación y me plantean algún tipo de desafío. Y es más, casi siempre renuncio y rechazo invitaciones a hablar sobre temas ya consabidos, por ejemplo, sobre la música urbana, después de publicar mi libro, que es el único que se ha publicado en España sobre el tema. Todos los periodistas cada semana todos los estudiantes, cuando llega el momento de hacer trabajos finales de grado y de máster, me escriben para hacerme entrevistas y amablemente declino la invitación, pues diciendo lo mismo, que yo ya no sé lo que escribí hace 5 años. Entonces, la esencia de mi trabajo, si se puede llamar trabajo a esto que hago, no es la divulgación, sino la curiosidad. Ya está. Me interesan ciertos formatos, ciertos autores, ciertos temas, los investigo. Cuando creo que ya he dado con la clave un poco del tema, paso al siguiente. No me regodeo en un pequeño coto de caza acotado en el que de repente todos los demás deben considerarme maestro, especialista y demás. Te iba a preguntar, Ernesto, te iba a hacer volver un poco a tus inicios como alumno, porque vos, te iba a preguntar cuál fue tu primer acercamiento a la filosofía, porque si no estoy errado, tu papá tiene un canal de YouTube, ¿o no? De Sí. filosofía, que yo me he encontrado un par de veces que hace como una especie de reseña de libros sobre estética, sobre política, videos también de 1 hora y media, 1 hora 50, bastante largos, y te iba a decir, ¿viene por ahí el gusto también de la filosofía por parte de tu Mm. padre? Mm.
Sí, mi padre es profesor de estética en la universidad, mi madre es profesora de filosofía en el instituto, mi hermana pequeña estudió también filosofía y terminó hace poco el doctorado, y mi hermano, que es el único que no estudia filosofía, se ha ido a una disciplina tan lejana como estudios fílmicos y literatura comparada. Con lo cual, digamos que en casa todos, digamos, hemos mamado de la misma fuente. Pero es curioso, mi madre eh, ahí hizo una mala pedagogía porque nos advirtió que no quería que ninguno estudiara filosofía. Digamos que no somos una especie de proyecto Manhattan ni nada por el estilo, no somos una especie de Mozartes maltratados por nuestros padres cuando teníamos 4 o 5 años con un látigo leyendo allí la crítica de la razón pura en alemán. No, no, nada de esto. Yo sinceramente, hasta los 15 16 años, los libros pensaba que era una forma de decorar las paredes, que en vez de poner cuadros o jarrones, pues mis padres tenían esta manía de poner estos objetos llenos de papel, y no empecé a leerlos y a abrirlos hasta muy tardíamente, y yo me he alimentado durante mucho tiempo simplemente de cosas que he ido descubriendo en la biblioteca de mi padre por mi propia cuenta, robándole a veces ejemplares. Bueno, espero que no le llegue este contenido. Sin más, no, ha sido más bien al contrario, ya te digo, ha sido más bien yendo contra mi madre, que sabía perfectamente que la carrera del filósofo, si existe tal carrera, pues es siempre muy accidentada, que hay muchos problemas administrativos, que en realidad hay muy pocas salidas profesionales. Fue justamente queriendo ser punky, queriendo ser antisistema, que me metí en el sistema. Pero esto es clásico, esto se remonta a la tragedia griega, que el héroe o el antihéroe en mi caso cumple su destino al no querer cumplirlo. Claro, Entonces yo continuamente he querido alejarme de lo que me dictaban mis padres, y para alejarme de lo que me dictaban mis padres me he convertido en mis padres. Esto es fascinante. Esto es así. El fuego se combate siempre con el fuego. Y ya digo, pese a continuamente a escribir muchos textos en los que critico a la generación de mi padre de alguna forma se puede considerar un esteta postmoderno. Mi primer libro se titulaba Contra la posmodernidad, y aunque hemos tenido siempre nuestros rifirrafes amistosos, pues al final hemos terminado los dos dedicándonos a lo mismo, a la estética, cada uno con su enfoque, con su estilo, pero bueno, los puntos de semejanza y de familiaridad todo el mundo los podrá encontrar. Luego, cuando empieza uno en la filosofía, pues es otro problema filosófico de tres pares de narices, porque todo el mundo, según mi concepción de la filosofía, está todo el rato filosofando al hablar de lo uno, lo bueno, lo bello, lo verdadero. Y en ese sentido, nunca empezamos con la filosofía. La filosofía siempre está ahí cuando razonamos sobre temas así abstractos y genéricos. Entonces, en ese sentido, todos filosofamos de siempre. tiene, tiene, tiene relación. O sea, me llama la atención esto de que tu instinto filosófico, si existe algo así, no viene de pequeño, viene entrada a la adolescencia, casi Mm. pasada la adolescencia y me llama la atención. Eti, ¿alguna pregunta? Yo tengo algo, en realidad te quería llevar a la literatura un poco más, que vi ahí que dijiste que estás más devenido o la filosofía ahora para vos vuelve a girar en torno a la literatura, ¿no? Ya que estás como más asentado en el papel de escritor. Te quería preguntar, ¿cuál fue la literatura que a vos en esta adolescencia o en este crecimiento filosófico te fue marcando también de alguna forma un camino literario o un camino también de vida? Porque uno sabe que la literatura no es solo una historia, sino que a la vez uno de alguna forma lee o va construyendo su propio camino dentro de la literatura. Yo literatura me refiero novela, cuento, es poesía, ¿no? Que sé que también sos poeta o que tuviste una primera etapa poeta que resignaste y después publicaste tu último libro, que es Peinar el viento, que es un poemario, así que bueno, que me cuentes un poco esa relación, Ya, literatura-filosofía. sí. Yo decido tirar la toalla de las ciencias en cuarto de carrera, después de una experiencia un poco traumática y muy desagradable en clase. La profesora de física o de química, no sé si de hecho estas asignaturas estaban conjugadas, decidió que el primer día iba a hacer una especie de encomio a la ciencia, obligando a cada alumno a decir por qué motivo se había matriculado en un curso, en un itinerario que ya más o menos te orientaba hacia las ciencias. Yo, durante buena parte de la primaria y la secundaria, mi asignatura favorita era matemáticas.
Bueno, lo cual podía de alguna forma prefigurar la filosofía, dada la vinculación siempre entre matemática y filosofía. Pero luego, cuando yo he trabajado en filosofía, el tema de la filosofía y las matemáticas no me ha interesado mucho. La matemática me gustaba bastante, era mi asignatura preferida. Quizás simplemente por mis defectos en el resto de disciplinas. Ya digo, en lengua y literatura española, yo suspendía continuamente porque no ponía ni una sola tilde. Yo no llegué a poner mi primera tilde en camión, a camión le puse mi primera tilde a lo mejor con 15 años. Hasta entonces era muy tímido, no me atrevía a ponerle tildes a las palabras. Total, que con 16 años yo me quedo estupefacto ante este ejercicio de chauvinismo científico en el que la profesora uno a uno va obligando a los alumnos a decir continuamente la misma respuesta. Las ciencias tienen más salidas, consigues trabajo, ganas más dinero, es más fácil ir de ciencias a humanidades que viceversa. Y ya me empecé a cabrear mucho con este discurso cientificista que se ve continuamente, que es un ejercicio, es un discurso filosófico, ojo, es más un discurso dominante dentro de la historia de la filosofía. Saber que la filosofía debería ser superada, por eso, por la teología o por la ciencia, por un saber superior, que da cuenta, responde a las preguntas de la filosofía y por fin jubila a esta señora vieja que no para de preguntar, llamada conocimiento, amor al saber. Total, que gracias a que yo tuve muy buen profesor, una muy buena profesora de literatura, un muy buen profesor de historia y una profesora bastante notable de cultura clásica, que hablaba de Grecia y de Roma, pues cuando tengo yo 16 años decido abandonar ese itinerario y dedicarme al itinerario de humanidades. Desde entonces hasta el presente, yo he estado siempre estudiando contra mis profesores, contra lo que ellos recomendaban en clase, leyendo libros por mi propia cuenta. Cuando decían que un libro era malo, iba corriendo a la biblioteca a ver cuál era ese libro. Y así hasta el día de hoy. Entonces, en el fondo, todos, incluso los que han hecho una carrera más formal, somos autodidactas, por lo que hemos dicho previamente, de que las piedras no estudian por uno, que las paredes, por muy vetustas y antiguas que sean, no conocen, no saben. Debe ser uno el que abra los libros y se impregne de ellos y vuelva una otra vez sobre las cuestiones. Entonces, ya digo, ya desde el bachillerato final, aquí en España, pues me estuve continuamente leyendo mucha poesía. Fue entonces con 16 años que empecé a escribir poesía y me gustaban sobre todo pues, los poetas que tenía en casa, que mi padre, eso sí, cuando mi padre no nos obligó a ninguno de los tres hijos a estudiar filosofía o literatura o cosas parecidas, pero una vez que mostramos interés por nuestra parte, pues ya sí que estimuló eso. Entonces montamos un pequeño club de lectura de poesía y yo recuerdo, pues con 16 años leer a Baudelaire, leer a Bertolt Brecht, a Hölderlin, a Rilke, sobre todo estos autores, muchos autores traducidos. Eso luego creó un defecto en mí, que es que yo perdí cualquier sentido de la métrica y de la oralidad en poesía, precisamente por no haber leído inicialmente a los autores castellanos. Si enfrente tengo a Borges, aquí a la derecha lo que tengo es más de, no sé, 200 libros de poesía que compré principalmente el año pasado y que estuve leyendo el año pasado a raíz de la corrección de Peinar al Viento, que es la conclusión de 15 años de escribir poesía, de escribirla y a veces de no escribirla, porque yo escribí sobre todo cuando era joven, antes de los 20 años, y ahora que soy viejo, a partir de los 30. Mm, entonces, esos autores son fundamentales y uno que no suelo mencionar, porque esta historia la he contado en varias ocasiones, como me decidí a escribir poesía después de leer a Gustavo Adolfo Bécquer, que es un poeta que por su facilidad uno cuando lo lee tiende a pensar que puede emularlo o superarlo, luego se da cuenta de que esa facilidad es muy difícil de replicar. Pero un autor que para mí es central y que es curioso porque he releído poco, pero que me acuerdo de los argumentos y de algunos fragmentos, es Shakespeare. Shakespeare, cuando yo estaba cuando yo tenía, no sé, 13, 14 años, recuerdo perfectamente que suspendí una asignatura, resuspendí lengua y literatura, yo durante toda la primera y la secundaria era muy mal alumno y estuve a punto de repetir algún curso, y en eso, cuando tenía 13 o 14 años, lo que sería segundo de la ESO en España, yo suspendí lengua y literatura, entonces tuve que hacer un examen un trabajo de recuperación. Y se me ocurrió, no sé muy bien cómo, hacerlo sobre Macbeth. Y yo me leí Macbeth y me vi la película de Orson Welles y aquello se me quedó grabado de por vida. Luego fui a mucho a representaciones del Rey Lear, de Romeo y Julieta, de Julio César, de todas las tragedias. Y me leí antes que todo, cuando estaba leyendo, en paralelo estaba leyendo a Harry Potter y a Shakespeare. Y para mí en época era lo mismo, o sea, era un poco el mismo nivel, porque no tenía con qué compararlo, o sea, realmente era eso. Y se me quedó grabado a fuego. Y ya te digo, yo muchas veces
en cosas que me pasan en la vida, pienso, esto es como cuando en el Rey Lear pasa no sé qué, o esto es como cuando Macbeth hace no sé cuántos. Entonces Shakespeare para mí, desde luego, sí que ha sido una... Y luego también Cervantes, que Cervantes lo leí, pero leí un poco con mentalidad hispanófoba. Es decir, que yo durante mucho tiempo dije que seguí este discurso de que Shakespeare es un gran autor y Cervantes un parguela. Que Cervantes es el escudero de Shakespeare, que el buen autor es... Luego ya volví a Cervantes y descubrí efectivamente los vericuetos que tiene Cervantes, que lo principal es que es un autor que escribe muy mal. O sea, es el mejor escritor de la historia de la literatura. Es el escritor que con menos recursos consigue más. Eso es lo más fascinante. Hombre, si tienes la capacidad, el flujo verbal de Shakespeare, normal que te salgan las cosas bien. Lo fascinante es cómo Cervantes, escribiendo mal, a veces aposta, no corrigiendo, olvidándose de fragmentos y con un estilo bastante deplorable, escribe, sin embargo, la novela que más se alimenta de sus propios defectos. Bueno, eso sería muy largo ya de contar mi pasión por Cervantes. Borges es quien resalta justamente este aspecto de Cervantes, de cómo cualquier pensador de época le podría haber corregido una página a Cervantes, pero sin embargo lo difícil estaba en crear las páginas de Cervantes. Justamente. ¿Ibas a decir algo? Me dio gracia que sea tan presente el espíritu de Borges en la entrevista. Sí. Es que bueno, nosotros no lo vemos, pero Ernesto lo tiene detrás a Borges. Lo está mirando fijo. En este momento lo está mirando fijo Borges. Nosotros somos, bueno, como también esta identidad un poco que nos oprime de alguna forma, leemos a Borges mucho. Por lo menos, bueno, nosotros porque también tenemos un estímulo también filosófico y Borges lo recalca, pero lo extraño de Borges es que se salta un poco el canon también, esto que hablábamos. Borges no es un pensador, vamos a hablar de un pensador, un escritor que respete un canon a la hora de o recomendar sus lecturas o de fundamentar su literatura a través de otros autores. Siempre me llamó la atención de Borges que citaba a Schopenhauer, que es un autor que dentro del canon de la filosofía académica no se lo nombra. Solamente se lo nombra a partir de Nietzsche y del primer Nietzsche inclusive, este Nietzsche más metafísico, y siempre me llamó la atención esto de Borges de recuperar autores como Carlyle, bueno, se me fueron algunos, pero Mark Twain, autores que salen un poco del canon y que él, de nuevo, ve una figura o una importancia más que literaria, que es eso, que transmite algo más que puramente literario o narrativo. Hay una cosa romántica ahí. Sí, puramente, sí. Pero bueno, es la importancia también que le da Borges a la literatura y también a la filosofía, porque Borges es un gran lector de Platón también, y de Aristóteles, no sé si de Cicerón inclusive, o sea, tiene todo un culto a no solo la literatura como la conocemos nosotros, sino a la palabra literaria. Sí, sí. Además, en la biblioteca Borges, el tomo de Quincy, el libro que tiene ahí es Los últimos días de Immanuel Kant, Sí. que es ahí donde se cuenta la famosa anécdota de que Kant paseaba todas las tardes y los vecinos ajustaban los relojes por su puntualidad. Y es curioso que reivindica de Quincy y a una serie de autores de este periodo de transición entre el siglo XVIII y el XIX, que buena parte forman parte del canon contemporáneo gracias a él. Es verdad que Borges, en sus lecturas y en su bibliografía, es bastante ecléctico, pero ese eclecticismo se ha convertido al final en el canon de Borges. Y hay ciertos autores que uno ya, por ejemplo, de Quincy, yo siempre lo vinculo ya a Borges. Sobre todo, lo más interesante de Borges es que él tiene un clasicismo no estrictamente grecolatino, porque hasta bien entrado el siglo XIX, los clásicos son principalmente los clásicos grecolatinos. Y luego ya, pues cada quien, sobre todo, puede leer autores nacionales que, que se sumen a ese canon o que trabajen a partir de ese canon. Y en Borges ya tenemos un corte bastante tajante, donde tenemos principalmente, sí, algunos autores, Heródoto también está incluido en la bibliografía, en la biblioteca Borges, pero sobre todo hay mucho peso también de la literatura anglosajona, que era lo que está especializado, incorpora las sagas nórdicas, incorpora parte de la literatura eh, india y japonesa, pues, evidentemente por la presencia de María Kodama,
el Bhagavad Gita era una de las lecturas fundamentales para él. En su cosmovisión, el pensamiento budista también tenía un peso sustancial. Hay dos figuras fundamentales para el pensamiento latinoamericano, que son Octavio Paz y Borges, que los dos representan algo parecido o próximo en ambos contextos, porque además los dos no escriben novela, que es el género fuerte de la literatura desde el siglo XIX. Entonces, Octavio Paz, Octavio Paz se dice que escribió una novela sobre su familia que se perdió, pero su obra principalmente es poesía y ensayo, igual que en Borges que tenemos poesía y ensayo. Y está muy bien esto también de cómo se reivindican dos géneros aparentemente olvidados, marginados tanto por la literatura oficial contemporánea como por la filosofía oficial contemporánea. Pese a que el origen de la filosofía sea la poesía, y tengamos ahí el poema de Parménides y muchos textos escritos en metro y en verso, pues a día de hoy, cuando uno piensa en el género filosófico por excelencia, ya ni siquiera piensa en el diálogo o en la correspondencia, sino piensa ni en el ensayo, sino que piensa en el tratado, en el paper o el tratado, el texto en el que se dice todo o la pequeña contribución que pretende resolver un problema concreto. Entonces, que existan figuras de este tipo, estos pensadores, como podemos llamar, o intelectuales, si quiere utilizar una terminología un poco más equívoca, pues están muy bien precisamente para cuestionar ese asunto. Y luego, en el caso de Borges, su famosa sentencia de que la metafísica es una parte de la literatura de fantasía o de ciencia ficción, no, creo que dice fantasía, ¿no? Pues es curioso y singular porque efectivamente un tema central de la literatura argentina es el peso tan fuerte que ha tenido la fantasía. El género fantástico, pues desde Lugones hasta Enríquez, pues tienes ahí una saga de Silvina Ocampo, Cortázar, tienes un montón de escritores que han practicado el género fantasioso, que es un género, el género fantástico, que es un género aparentemente anómalo dentro de una tradición, la hispánica, que por influencia de Cervantes es muy crítica con la fantasía. O sea, en el fondo, ¿qué es el Quijote? El Quijote es una burla de la literatura de caballerías, que es el género fantástico por excelencia, donde hay dragones, viajes en el tiempo, en el espacio, combates en los que mueren 300 personas de un espadazo, y sin embargo, la literatura fantástica, por la mezcla tan curiosa que se produce en el Río de la Plata, resurge principalmente en Argentina y en Uruguay, y luego ha tenido toda la influencia contemporánea. Y ahí sí, ahí vemos una recuperación de temas clásicos de la filosofía, por ejemplo, el tema de la utopía y la distopía. Cuando los filósofos querían proponer un programa político, no se dedicaban simplemente a cuestionar pues la inflación o el Banco Central o temas así muy de la política contemporánea, sino que se planteaban una reforma total de la sociedad, y eso está en Platón, eso está en Campanella, eso está en Tomás Moro, eso está en Orwell, si uno quiere verlo también como un filósofo, eso está en Huxley, y eso está en buena parte, y eso podemos decir también está en Margaret Atwood, porque cuando Margaret Atwood escribe el cuento de la criada, lo que está haciendo es una especie de distopía heteropatriarcal que permite criticar ciertas inercias misóginas y machistas en el presente. Entonces, estos temas a mí me interesan y me parecen muy importantes. Como en ese género en concreto, la literatura fantástica, como uno debe construir un mundo, en el fondo está haciendo algo así como la labor de Dios de inventar una ontología y una antropología y un todo. O sea, se lo tiene que inventar todo. Con lo cual es muy sugerente como género literario. Desde luego, en algún momento yo escribiré también mis obras de fantasía o de ficción si me da el tiempo y la vida. Bueno, Ernesto, la verdad ha sido un placer. Muy lindo, muy Muchísimas enriquecedor. gracias por sumarte, por la buena onda, por todo. Siempre decimos con los chicos una cantidad de bibliografía ahí en tu cabeza increíble. La verdad, esos nombres propios que escupí como metralla, les escupiste como escopeta tal vez, pero eran nombres propios al fin. Así que Estuvieron. Muy bien. muchísimas gracias por sumarte y nada, un abrazo fuerte aquí de Argentina. Gracias. Muy bien, pues nada, ánimo y nos vemos, estamos en contacto para cualquier cuestión. Muchísimas Ernesto, gracias. gracias, che. Nos Nos vemos. vemos. Un saludo. Chao, Chao. chao.